amigos y amigas, bienvenidos a otro episodio del de las trufas come. Mi nombre es Santiago, más conocido como el de las trufas. Ustedes son los trufans. Ahí vieron la locha de trufi y arequipe. El día de hoy me voy a comer este increíble pollo al limón. Vean esta belleza, acompañado con un poquito de aguacate. Si quieren saber cómo hice esta receta, la dejo en la descripción, en mi canal principal del de las trufas. Quedó 10 de 10, no se imaginan esta delicia. Y mientras me como esto, voy a hablar de mi videojuego favorito en la vida, que es Final Fantasy IX. Entonces, sin más, buen provecho. No puedo creer la delicia de este plato. Estoy enamorado de este plato. Bueno, para quienes no saben, Final Fantasy es una serie de juegos japoneses, RPGs. Esta sigla significa Role Playing Games, es decir, que uno juega como un personaje que va subiendo de nivel, que va andando por el mundo y hay una historia ahí detrás, usualmente muy interesante. Hay un montón de RPGs y hay otra categoría que es los JRPGs, Japanese Role Playing Games, que es como la más fuerte de este tipo de juegos. Y Final Fantasy es una serie que lleva muchos años en el juego de los RPGs. Ya anunciaron Final Fantasy XVI, que saldrá para las nuevas consolas PlayStation 5, y no estoy seguro si para los nuevos Xbox también, pero sé que saldrá para el PlayStation 5. Pero el juego del que les voy a hablar hoy es Final Fantasy IX, un juego de 1999 si no estoy mal. Yo tenía 7 años cuando salió y quedé enamorado completamente de él desde el primer momento. Te amo, pollo al limón. El primer Final Fantasy que yo jugué en la vida fue Final Fantasy VIII, porque mi hermano mayor lo tenía en el PlayStation 1. Me enamoré mucho de ese juego y luego, unos años después, compramos Final Fantasy IX y fue la revelación más grande del planeta. Desde ahí me declaré fan de la serie de Final Fantasy, aunque hay algunos que no me gustan tanto en la serie, pero Final Fantasy IX es un juego hermoso, sobre todo porque vuelve un poco a las raíces de Final Fantasy, de ese estilo medieval, de magos y princesas, que es muy atractivo para mí. Me parece una estética súper chévere y me parece que hay un montón de historia que se puede construir alrededor de esto. Final Fantasy VII fue el primero que fue en 3D y fue un boom mundial, tal vez es el más conocido mundialmente. Tiene un estilo algo cyberpunk, como de un futuro distópico, ciudades con mucha contaminación, etc. En Final Fantasy VIII los personajes son unos adolescentes en una universidad, es un estilo un poco raro, un poco más realista, digámoslo, de lo que venían trabajando otros Final Fantasy. Entonces lo que me parece muy atractivo de Final Fantasy IX es precisamente que volvieran a las raíces de una era medieval ficticia, llena de magia y magos y todo esto. El personaje principal de Final Fantasy IX se llama Zidane o Zidane, no sé cómo se pronuncia, y en español le pusieron Gitán, similar, y es una especie de humanoide que tiene cola de mono, un poco parecido a Goku y a la raza de Saiyajines, quien al principio del juego está reunido con una banda de ladrones que deciden que van a secuestrar a una princesa. Justo al principio del juego nos muestran esta historia, pero también nos muestran un personaje misterioso que uno sabe que es un mago, porque esta estética de mago es muy trabajada en Final Fantasy desde antes. El mago se llama Vivi, es un niño como de 8 años que va a ser un personaje muy importante en la historia. En este video no me voy a detener tanto en la historia de Final Fantasy IX porque son 4 discos, es una historia bien larga que requiere un análisis súper grande, pero básicamente Zidane no es un humano, fue un humano que fue mandado a la Tierra de otro planeta, y hay un montón de cosas relacionadas entre este planeta externo y el planeta donde están viviendo los humanoides, donde empezamos el juego, y como esos humanoides de este otro planeta quieren tener las almas de los personajes de este planeta primero. Es una historia un poco complicada, entonces no lo voy a explicar aquí. Lo que me interesa en este video es hablar de por qué me encanta este juego. Una de las razones principales es como la fortaleza de todos los personajes. Vivi también es un personaje hermoso, supremamente tierno, que no conoce mucho de la vida, ni siquiera sabe de dónde salió. Garnet, o Dagger como se le cambia el nombre después, también es un personaje supremamente interesante porque ha estado encerrada toda su vida en este castillo y sale a ver el mundo con una banda de ladrones. Entonces su evolución durante el juego también es muy interesante. Todos los personajes en el juego son muy chéveres y todos tienen una historia y un trasfondo muy bien trabajado, creo yo. Tal vez el que se trabaja más superficialmente es Amarant, este personaje de pelo rojo que sale al final del segundo disco. Su historia no se trabaja tanto, es simplemente que él es un ladrón que luego se vuelve bueno y quiere competir con Zidane, pero de resto no se trabaja mucho su historia y sería chévere como ver más a fondo la historia de este personaje.
como en todos los Final Fantasy, la idea del juego es subir de nivel. Hay un malo, super malo, que uno tiene que derrotar. Uno se enfrenta a él varias veces durante el juego y al final lo logra vencer. Pero el malo de este juego es un poco distinto porque uno entiende más o menos por qué tiene toda esa rabia dentro de sí y por qué quiere destruir el planeta y volverse como el ser supremo. Claramente esto no justifica todas las acciones horribles que hace de matar un montón de personas, pero uno más o menos entiende por qué llegó a ese punto y por qué quiere hacer esas cosas. Kuja o Kuya no es un malo absoluto, sino que tiene matices. Creo que en todas las buenas historias que he leído o que he jugado o que he visto en alguna serie o película, no hay ni bien absoluto ni mal absoluto. Siempre hay matices en estas dos posiciones, digámoslo, porque en la vida real no hay alguien que sea absolutamente bueno o alguien que sea absolutamente malo. Todo el mundo tiene cosas buenas y malas, aunque en algunos casos lo malo predomina y en otros casos lo bueno predomina. Como mencionaba ahorita al principio, la estética de Final Fantasy IX es medieval, es como fantasía medieval, lo cual me parece muy chévere. La estética de Final Fantasy 8 y 7 en realidad no me parece tan atractiva, es un poco muy industrial para mi gusto, ya tiran un poco más como hacia el estilo de Metal Gear tal vez u otro tipo de juegos, y por eso me gusta tanto el 9 y también el 12, Final Fantasy 12, que también volvió como a ese estilo medieval. Desde entonces no había como un Final Fantasy medieval desde el 12, el 13 fue como basurita, el 14 es online, que también es medieval pero no tan trabajado como el 9 y el 12, y el 15 se parece un poco al 8, son como estos adolescentes en una odisea en el mundo, como los mejores amigos, y el 16 parece que va a volver a esta estética, entonces quiero mucho jugarlo, quiero saber más información al respecto, pero tocará esperar. No sé por qué desde pequeñito me han atraído este tipo de juegos, los RPGs como mencionaba, y no otro tipo de juegos como los de disparar o los de carros, pero creo que una de las razones es que uno va evolucionando con el personaje y tienen historias súper bien trabajadas. Un juego de Final Fantasy obviamente tiene una historia 1000 millones de veces mejor que uno de Call of Duty o uno de carros, que en muchos casos ni siquiera tienen historia, no tienen como trasfondo con el que uno pueda relacionarse o del que uno pueda aprender algo. Final Fantasy 9 en específico tiene personajes que están perdidos en la vida, que tienen un montón de dilemas dentro de sí y tienen que trabajarlos con su grupo de amigos, lo cual me parece súper valioso en una historia. Me parece que es una historia muy bien trabajada, que no dejaron ningún cabo suelto ni dejaron algo que no tuviera sentido en la historia, como huecos en la trama. Adicionalmente, jugar este juego es súper divertido, es muy similar a otros Final Fantasy en los que uno pelea con monstruos y es por turnos y va subiendo de nivel y consiguiendo armas y escudos y accesorios, pero creo que una de las cosas más atractivas de este Final Fantasy en específico es el sistema de chocobo. Todos los Final Fantasy tienen chocobos, pero en el 9 es en el que me ha parecido lo más divertido de encontrar estos tesoros a través de todo el mundo, de encontrar las chocografías en los bosques. Me parece que es un minijuego muy divertido que uno tiene que jugar mientras juega Final Fantasy 9, y si se lo salta no será la misma experiencia. Se acabó. Está delicioso, no puedo creer esto. Creo que se han podido dar cuenta de cuánto amo Final Fantasy 9. Ya he mencionado un poquito de las cosas que amo del juego, la estética, cómo juega, lo que significa en la serie de Final Fantasy, ese regreso a lo medieval. También este juego le arroja a uno un montón de preguntas filosóficas de por qué está en el mundo, cuál es el propósito de uno. Más o menos todos los personajes en este juego están perdidos o están en un lugar donde no quieren estar, y mientras pasa el juego logran encontrar un propósito en la vida. Y creo que hay un momento en el que los videojuegos paran de ser simplemente videojuegos y pasan a otro campo narrativo que entra a competir con las películas y las series, y es un poco triste que últimamente los juegos estén sacrificando historia y profundidad en los personajes simplemente para mostrar proezas gráficas de la consola o del juego. Entonces el juego se ve supremamente bonito, pero la historia no tiene nada de fondo ni le aporta a uno nada. No quiere decir que todos los juegos buenos deben tener una historia súper complicada, porque por ejemplo los juegos de la serie de Mario y Zelda casi siempre reciclan historias y siguen siendo muy entretenidos, pero Nintendo tiene otra manera de acercarse a los juegos que tampoco le apunta a una fidelidad gráfica como otros juegos. Simplemente tienen su estilo y hacen los juegos muy divertidos para jugar, pero no le meten tanto ni a las gráficas ni a la historia. En el caso de los RPGs creo que sí es muy importante que la historia esté bien trabajada. En realidad no me importa para nada que los gráficos sean buenos o no. Yo sigo jugando juegos de Play 1 porque son increíblemente divertidos, no me importa que se vean de X o Y manera. Final Fantasy 9 me lo he pasado unas 4 o 5 veces, lo compré de nuevo en versión digital para el Play 4 y creo que siempre lo amaré y amaré este tipo de juegos por eso. Si ustedes tienen un Play 4 pueden comprar este juego virtual en la tienda, estaba como en $15 si no estoy mal. Es una de las mejores inversiones que he hecho en la vida y de verdad los invito a que lo jueguen, y si no tienen la posibilidad de jugarlo
simplemente vayan y averigüen la historia del juego y lean un poquito como de la historia que se desarrolla durante el juego. Es muy interesante y muy chévere. Me parece que los japoneses en general tienen una imaginación absurdamente increíble. Hay ejemplos de esto en todas partes, sobre todo en las películas de Ghibli y en las series de anime. Siempre idean nuevas formas de atrapar la atención de uno y eso es muy llamativo y de admirar de todos estos creadores japoneses. Creo que eso es todo lo que tengo que decir del juego. También estoy pensando hacer un video hablando de mi libro favorito, que está entre Las intermitencias de la muerte o Ensayo sobre la lucidez de Saramago. Díganme en los comentarios si les interesaría ver ese tipo de video. Una vez más, mi nombre es Santiago, más conocido como el de las trufas. Ustedes son los trufans. Aquí están los bebés en un break del juego. Arequipe, que ya es todo un escalador. Este fue un delicioso pollo al limón, hablando un poquito de mi juego favorito en la vida, que es Final Fantasy IX. Espero que les haya gustado el video, que se suscriban, que me comenten qué les pareció, de qué otras cosas les gustaría verme hablar, y sin más, nos vemos en la próxima. Bye bye.